Hola chicos de séptimo grado, sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Les saluda como siempre el profesor Mardonio Corea. Vamos a continuar con un ejemplo más de la unidad de ángulos y tenemos ahí pues la siguiente información. Nos dice si dos rectas, rayos o segmentos se cortan en un punto, se forman cuatro ángulos. Los ángulos que están uno frente al otro se llaman ángulos opuestos por el vértice. En la figura, el ángulo A y el ángulo C son opuestos por el vértice. También el ángulo B y el ángulo D son opuestos por el vértice. Veamos acá la figura. Tenemos dos segmentos o dos rayos o dos rectas que al cruzarse, miren, o al cortarse, se cortan ahí, ven ese punto, se cruzan, entonces ahí se cortan, decimos, entre ellas, ¿va? Entonces forman cuatro ángulos. En este caso, el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C y el ángulo D. En realidad se forman más ángulos ahí, pero nos van a interesar al menos esos cuatro que tenemos indicados ahí, el A, el B, el C y el D. Entonces vean ustedes que nos dice la información que los ángulos que están uno frente al otro se llaman ángulos opuestos por el vértice. Por ejemplo, el ángulo A, este ángulo, miren, lo voy a marcar en rojo ahí, está enfrente de este, miren, está enfrente de este ángulo, del C. Entonces, en ese caso, vean que decimos que se oponen por por el vértice. ¿Ve? Entonces son ángulos opuestos por el vértice. Lo mismo ocurre con este ángulo, miren, con el ángulo D y el ángulo B. El ángulo D y el ángulo B. Entonces, tenemos aquí ¿ve? El ángulo el B y el D. Entonces, este ángulo con este son ángulos opuestos por el vértice. Entonces decimos que el ángulo B y el ángulo D son opuestos por el vértice. De manera que estamos conociendo aquí entonces cuando dos ángulos son opuestos por el vértice. Cuando se oponen el uno al otro, es decir, están uno enfrente del otro. Entonces, le vamos a llamar ángulos opuestos por el vértice. En ese caso, entonces, volvemos a repetir, el ángulo A es opuesto por el vértice con el ángulo C y el ángulo B es opuesto por el vértice con el ángulo D. Continuamos ahí. Analice, dice, qué propiedad tienen los ángulos opuestos por el vértice. Ejemplo 1.5. En la figura de la derecha dice, tenemos aquí la figura, si la medida del ángulo A es igual a 40 grados, es decir, la medida de este ángulo es de 40 grados, entonces, ¿cuánto miden los ángulos B, C y D? Entonces, ¿cuánto van a medir los ángulos B, C y D? Solución. En la figura anterior, es decir, en esta figura, se observa que el ángulo A y el ángulo B, el ángulo A y el ángulo B, miren, y el ángulo B, se observa que son ángulos suplementarios por estar sobre la recta M. Esta es la recta M. Entonces, además, vean ustedes que el de este ángulo A, que mide 40 grados, más el ángulo B, entonces forman, lo voy a señalar aquí, miren, forman el ángulo llano. Es decir, suman 180 grados. Por lo tanto, la medida del ángulo A más la medida del ángulo B debe de ser igual a 180 grados, puesto que son ángulos suplementarios. ¿Ves? Son ángulos suplementarios y por lo tanto, como la medida del ángulo A es 40 grados y la medida del ángulo B no la conozco,
pero el ángulo de 40 grados más la medida del ángulo B es igual a 180, entonces puedo despejar para el ángulo B, para la medida del ángulo B, y tengo que mover a 40, transponer ese término que está sumando y pasaría a restar. Entonces me quedaría que la medida del ángulo B es igual a 180 menos 40, y por tanto la medida del ángulo B va a ser igual a 180 menos 40 es 140. Entonces la medida del ángulo B va a ser 140 grados. Vean ustedes que 40 más 140 son suplementarios. Son suplementarios. Ahora bien, continuamos. Ahora bien, en el paso 2 nos dice el ángulo B y el ángulo C son suplementarios. El B y el C son suplementarios por estar sobre la recta N. Voy a regresar a la figura. Aquí, miren. Vengo aquí y miro que el ángulo B, miren, el ángulo B con el ángulo C, miren, forman también un ángulo llano. Por lo tanto, también son ángulos suplementarios. Y si son suplementarios, eso indica que juntos suman 180 grados. Y por lo tanto, la medida del ángulo B y el ángulo C son ángulos suplementarios por estar sobre la recta N. Por lo tanto, la medida del ángulo B más la medida del ángulo C debe ser igual a 180 grados. Y allá encontramos que la medida del ángulo B era de 140 más la medida del ángulo C, que debe ser igual a 180, puesto que son suplementarios. Despejamos para la medida del ángulo C y nos va a quedar 180 menos 140. Pues hay que transponer a 140, que está sumando, y pasa a restar. Y 180 menos 140 es 40. La medida del ángulo C es igual a 40 grados. Lo mismo que el ángulo A que habíamos visto allá inicialmente, ¿verdad? Entonces tenemos ahora que el ángulo C, dice, y el ángulo D también son ángulos suplementarios por estar sobre la recta M. Es decir, de manera análoga, como vimos ahí que el ángulo A más el ángulo B eran suplementarios, entonces, y el ángulo B con el ángulo C también era suplementario, entonces el C con el D también son suplementarios. Y como ya encontramos aquí que el ángulo C mide 40 grados, entonces más la medida del ángulo D, que no lo sé cuánto es, entonces eso debe ser igual a 180. Y por lo tanto, la medida del ángulo D, despejo para ello, y va a ser 180 menos 40, de manera que la medida del ángulo D es igual a 140 grados. Es igual a 140 grados. Entonces ya tengo la medida de los cuatro ángulos. El ángulo A, que nos dijeron que medía 40 grados, luego encontramos el ángulo B, que medía 140, el ángulo C, que mide 40 grados, y ahora el ángulo D, que mide 140 grados. Entonces nos damos cuenta ahí entonces que la respuesta sería la siguiente. Miren, la medida del ángulo B es 140, la medida del ángulo C es 40 y la medida del ángulo D es igual a 140. Entonces, observe que dice, el ángulo A es el ángulo opuesto por el vértice con el ángulo C, y sus medidas son iguales. La medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo C, y el ángulo B es opuesto por el vértice al ángulo D, y por lo tanto la medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo D. Y de lo anterior se concluye entonces que el ángulo A es congruente con el ángulo C y el ángulo B es congruente con el ángulo D. Es decir que si regresamos a la diapositiva, acá entonces nos damos cuenta que este ángulo A, miren, es opuesto con el C y que miden igual 40 grados, y el ángulo B es opuesto con el ángulo D y miden igual 140 grados. De manera que podemos generalizar entonces que los ángulos que son opuestos por el vértice son ángulos congruentes, es decir, que sus medidas son iguales. Sus medidas son iguales. Esa es
sus medidas son iguales. Entonces, es lo que acabamos de ver ahí. Entonces, ahora tenemos el apunte aquí, nos dice los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Es decir, los ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida. En este caso, el ángulo A y el ángulo C miden lo mismo. Y el ángulo B y el ángulo D también miden lo mismo. Es decir, que son congruentes. Los ángulos opuestos por el vértice entonces son congruentes. Y para indicar que dos o más ángulos son congruentes, se traza un mismo símbolo como en la figura. Es decir, pueden ver ustedes que aquí trazaron ese símbolo ahí, un guión, para indicar que A y B son congruentes. Y escribieron un punto ahí, miren, y otro punto aquí para indicar esa congruencia, es decir, que tienen la misma medida. Ejercicio 1.5 dice, encuentre las medidas de los ángulos A, B, C y D. A, B, C y D. Entonces, haciendo uso de eso que acabamos de aprender, de los ángulos opuestos por el vértice, de que son congruentes, es decir, que tienen la misma medida, entonces ustedes ahí van a poder encontrar la medida de los ángulos A, B, C y D. Lo dejamos hasta ahí y con esto estamos terminando la lección 1, de la unidad 5 de ángulos. Lo dejamos hasta ahí y continuaremos con más en una próxima grabación.